Bien, continuamos nuestra interesante conversación con el doctor Daniel Guzmán, que nos venía diciendo en su última parte de el elemento de asignación presupuestaria necesaria y requerida para que podamos real y efectivamente contar con un sistema de salud que responda a los niveles que debe responder cualquier sistema de salud en un país y garantice a la población con menos posibilidades un servicio de salud adecuado. ¿Qué nos decía, doctor, en ese sentido? Sí, decía, y esto se lo he hecho conocer a las autoridades de salud, porque yo tengo los correos electrónicos de gran parte de ellos, y cuando escribo, y cuando hice la propuesta para que se iniciara en la frontera y en el este, le hice la propuesta completita y todas las tareas que debían de realizar, los estudios que ellos deberían de realizar, y por ejemplo la CISARRIL, que es un mandato de la ley, que la CISARRIL tiene que hacer los estudios para la implementación del régimen subsidiado y contributivo subsidiado. Y nunca lo ha hecho, nunca se han hecho esos estudios, ni se han presentado. Y la CISARRIL, usted me dice, bueno, como decíamos antes, pero que no tiene recursos, tiene los técnicos. La CISARRIL tiene 630 millones de este año en el presupuesto y no se sabe lo que se lo utiliza. Si usted busca la ayuda a memoria del año pasado, usted lee las 98 páginas que escribieron y no hay un solo párrafo que diga que sirva para el proceso de toma de decisiones. No hay una sola propuesta en 18 años al Consejo de la Seguridad. Se debe comenzar por esta parte y por esta parte. ¿Y cuánto cuesta? Yo tengo el estudio hecho de toda y se lo he facilitado. Están en internet de cada una de las provincias. ¿Qué necesita cada provincia en recursos y cómo se debe desarrollar? ¿Cómo se debe de implementar esto? Entonces... ¿Y cree usted, doctor, entonces que no lo han hecho por una razón puramente de una voluntad política orientada hacia otras cosas? Porque yo particularmente entiendo que si hay algo que la población en sentido general toma más en cuenta en la evaluación de gobiernos, una de las cosas, independientemente de la posibilidad de acceso al trabajo, es la salud. O sea, la salud es uno de los elementos que añade más valor a un salario de cualquier servidor público y privado, de cualquiera de los servicios que puede ofrecer un Estado. Yo creo que es una de los logros que más significativos que puede exhibir una gestión gubernamental. O sea, ¿qué hace que entonces ellos no hayan atendido, como tú dices, esa parte? Si eso es tan valioso y si la población lo tiene colocado en un primer plano, como dice Alberto, o sea, que políticamente hablando, si esa es la mejor forma de tú mostrar sensibilidad hacia la población, interés por el desarrollo humano, o sea, ¿qué impide que, por ejemplo, un gobierno se incline hacia algo que es, yo diría, es un programa natural de cualquier gestión? Qué bueno, excelente pregunta y razonamiento. Yo creo que eso solamente lo podrán analizar las futuras generaciones. ¿Y qué pasó en esos 15 años que se cerraron y no quisieron hacer lo que tenían que hacer? Su mente pensaba todavía en los años 90, del siglo pasado, 80, que tal vez haciendo grandes hospitales y que gratis. No hay nada gratis. Sin embargo, en los grandes hospitales hay remodelación de todos los hospitales íconos del sistema de salud. Proyectos enormes con inversiones. O sea, yo acabo de pasar por José María Cabral Ibáez y yo no lo conocía, eso está transformado totalmente. El Darío Contreras ni se diga. O sea, usted no viviría ahí, entonces, digo yo. Entonces, se han enfocado en infraestructura solamente. Exactamente. Eso ha sido, si en verdad son importantes, y esas inversiones son importantes, pero esas inversiones tienen que ir acompañadas con una organización del sistema en su conjunto. Pero eso se parece a lo que ha pasado con el sistema de educación. También. Educación. Se han construido una cantidad de planteles enormes, hemos llegado a un nivel de sofisticación, tenemos tanda extendida, hay alimentación, todo eso, pero entonces la calidad de la enseñanza no se corresponde con el 4% del Producto Interno Bruto. Correcto.
Y cada año, por ejemplo, este año son 8.000 millones para esas construcciones de hospital, que son bien, y yo creo que son bien, pero no producen ningún impacto, porque el problema está en la base. El 80% de los problemas de salud, o más del 80%, se solucionan en el primer nivel En el plan básico. En el plan básico. El plan básico para todo, porque el plan básico incluye todo, hasta la más alta complejidad. Por ejemplo, ¿qué nivel de, usted que tiene maneja estadística, qué nivel de utilización de sus servicios se da, por ejemplo, en esos 4 millones? ¿Qué cantidad de personas realmente llega a utilizar ese plan básico año por año? Ese es del régimen contributivo, Exacto. que son los 4 millones. Que es el que más o menos ha hecho algo. ¿Quién ha sacado provecho de? Para mí, las gran beneficiadas son las administradoras de riesgo, porque ese es un paciente que va a los servicios públicos. Ese no va al servicio privado. Okay. Y entonces al servicio público no tener la capacidad para facturarle, entonces yo no sé, habría que... Esos son de los análisis que debe hacer la CISARRIL, de dónde está recibiendo esas consultas y si se están utilizando, y si esos recursos han sido utilizados en los servicios públicos. Pero eso contribuye a bajar también la calidad del servicio médico, porque entonces tenemos una masificación de esa atención médica en los hospitales. No tenemos verdaderamente una forma de evaluar realmente si ese paciente está siendo bien atendido, si tiene las medicinas que necesita, si está recibiendo el tiempo y la dedicación que amerita, por ejemplo, porque igual los médicos están ahí, no tienen ningún incentivo, trabajan por un salario y están completando una jornada de trabajo y punto. Entonces, el sistema tampoco ha contemplado una evaluación de qué tan eficiente estoy siendo yo con la población, ofreciéndole lo que la población necesita, no lo que el sistema puede ofrecer. Es que ustedes están diciendo esa cosa que no existe en el mundo y que aquí lo manda la ley y que no se han querido hacer. Cuando yo le digo los recursos están asignados por localidad, esa persona que están en esa localidad tienen esos recursos asignados ahí, de tal manera que con esos recursos, por ejemplo, Pedernales Pedernales, una población de 31.000 habitantes, le correspondería al régimen subsidiado y al contributivo subsidiado de SENASA unos 22.000 afiliados. Tiene un hospital con 50 camas, con 2.6 camas por 1.000 habitantes, que es correcto. El estudio que yo he... pero está en la frontera. Está en la frontera. Doctor, la frontera es un territorio que no está bajo el control de las autoridades, porque ahí se sabe que se cruzan nacionales, por ejemplo, haitianos, a recibir la atención que no le brindan en su país. Entonces hay una distorsión porque, por ejemplo, Pedernales, que tiene 31.000 habitantes, está recibiendo 100.000 solicitudes de servicios. Mire, es que son elementos clave que toca es para pasar horas. Mire, y eso es así. Pero Pedernales no está capacitado para vender servicios a los habitantes de Haití. Hay cantidad de ONG, hay gobiernos que están colaborando. Si hay capacidad, le puede vender servicios a los haitianos y entonces, sacar provecho. Y eso debiera ser un negocio bien establecido. Exactamente. Entonces, mire, Pedernales en el 2014 tenía un personal de 140 personas, entre lo que incluía 38 médicos. Yo conozco muy bien a Pedernales, trabajé 10 años allá. Yo fui el director médico de Alcoa durante 10 años. Entonces, el total de ingresos que tuvo Pedernales en el 2014 fueron 46 millones, casi 47 millones. Por capitación, que es como manda la ley, hubiese tenido acceso a 221 millones. Wow. Pero
acceso solamente al 21% de los recursos Sí, que una debió quinta de haber parte, tenido una de quinta acuerdo, parte. de acuerdo a lo que le manda la ley. Pero en el 2018, en vez de 140, el personal de personal en salud en la provincia completa subió a 241, con 47 médicos. Si tuviesen 47 médicos en Pedernales y ofertando servicios, se estuvieran topetando. Nosotros éramos apenas 8 médicos y atendíamos la provincia completita, vacunando casa por casa. Los ¿Cuántos fines de semana. habitantes había en ese entonces? En ese tiempo eran 15.000 habitantes. 15.000 eran la mitad. La Ok. mitad. Bueno, vamos Pero, doctora, a tomar nuestra segunda pausa Sí. para, lógicamente, no cortarle en ese planteamiento que está haciendo inmediatamente después de unos segundos. Oye, tenemos que tener cuidado, Paloma.